estar nuevamente con ustedes. Soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantenerse muy activos. Soy la profesora Edelina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre tejiendo y destejiendo historias. Con esto nos referimos a analizar las diferentes tramas y estructuras de las narraciones para convertirlas posteriormente en historietas. Para esto será necesario recordar qué es una trama, cuáles son los tipos de trama y cómo se estructuran las partes de un texto narrativo. Así que para determinar cómo están tejidas las narraciones, es decir, cómo están conformadas, iremos destejiéndolas para ver cómo fueron creadas. ¿A ustedes les ha interesado alguna vez escribir una historia? Bueno, pues en esta sesión encontrarán muchas herramientas de utilidad para ello. Esto suena bastante bien, profesora. Supongo que cuando usted dice tejiendo, se refiere a cómo se integran y entrelazan cada uno de los componentes de un texto narrativo, y que al destejer podemos revisar estos elementos y entender por qué forman parte de él y su razón de ser. Me gusta esa idea. Así es. En esta sesión de lenguaje metafórico nos ayudará a entender más sobre el aprendizaje que abordaremos. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. Durante esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado transforma narraciones en historietas con el propósito de analizar trama y estructura de narraciones para evaluar su manejo en historietas. Bueno, en este momento recuerdo El Mago de Oz, escrita por Frank Baum. Es una historia clásica que me gusta mucho, maestra. Incluso Eric Shanower, autor reconocido en Estados Unidos por sus revisiones de los libros originales de Baum, realizó un cómic de este cuento. ¡Ah! Veo que estás enterada. Muy bien, y para que identifiquen cómo se presentan al lector los textos narrativos, continuemos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Cuál de los cuentos, leyendas o novelas o fábulas que conozcan les gustaría analizar para transformarla en una historieta? Al elegir cualquier obra, deben considerar que uno de los aspectos más importantes para hacer una historieta es tener clara la trama, así como identificar los momentos que componen el texto narrativo. Yo recuerdo que la trama es la forma en que se presentan los acontecimientos y considero que si ponemos atención a esta e identificamos cómo se presenta, podremos contar de una forma muy personal nuestra historieta. Tienes razón. Y para recordar qué es la trama, sus tipos y los momentos que componen la narración de un texto, los invito a que veamos lo siguiente. ¡Corre video! Narrar una historia es parecido a tejer. Los hilos del tejido son las acciones de los personajes y los hechos que les ocurren. Elaborar una trama es diseñar el dibujo del tejido. Conocer la trama de un cuento nos permite tener más elementos para analizarlo y nos muestra cómo trabajó el autor, lo cual puede ayudarnos al escribir nuestros propios cuentos. De acuerdo con su estructura, la trama de un cuento puede ser cronológica. Los sucesos se relatan de inicio a fin, tal y como sucedieron.
Retrospectiva. Se narra desde un momento posterior al desarrollo de los hechos. Circular. Los sucesos narrados terminan en el mismo punto donde comenzaron. Un hombre anda en motocicleta. Una mujer se atraviesa la calle estando el semáforo en verde. Él frena y se derrapa para no atropellarla, por lo que sufre un accidente. Queda debajo de la moto y pierde el conocimiento. Cuando despierta, algunos testigos del choque lo auxilian. Es llevado al hospital, donde lo atienden y lo llevan a la sala de recuperación. Mientras convalece, el motociclista pierde el conocimiento a ratos, en los cuales sueña ser perseguido por guerreros aztecas que celebran la Guerra Florida y quienes lo están cazando para sacrificarlo. Cada vez se acorta más la sucesión de episodios sueño-vigilia. Y cuando sueña que está en manos de sus captores, intenta despertar, para darse cuenta de que el verdadero sueño fue la vida del hombre montado en un insecto de metal en una ciudad del futuro. Y su realidad es la del hombre a punto de ser sacrificado. Comenten entre ustedes a qué tipo de trama corresponde la historia que vimos. ¿Es cronológica, retrospectiva o circular? Una vez que la identifiquen, sugieran cambios para adaptar la historia a los otros dos tipos de trama. Hagan este ejercicio con otras historias que les gusten. Podemos darnos cuenta que la trama se relaciona con cada una de las partes del relato, y cuando las identificamos, podremos seleccionar de la historia los momentos más importantes para representarlos en nuestra historieta. Efectivamente, retomemos el contenido del video. En primer lugar, se nos explicó lo que era la trama, relacionándola con el tejido de una tela, como lo menciona el Diccionario de la Lengua Española. Trama: conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. Diccionario de la Lengua Española. Esta es una definición entendible y hace referencia a lo que trabajamos, claro, de manera metafórica, pues todo en la trama literaria se entrelaza para darle sentido a una historia, como cuando se teje una tela y nos ayuda a entender el sentido. Pero ahora veamos la definición formal de trama, que es la que debemos comprender. Secuencia de cómo se presentan los acontecimientos que forman la historia. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede al final? ¿Y cuáles serán los tipos de trama que se nos mencionan? Bueno, la trama cronológica es cuando los sucesos van de principio a fin. La retrospectiva es cuando se narra en un momento posterior al desarrollo de los hechos, y la circular es donde los sucesos narrados terminan donde se inicia la historia. Muy bien, Leslie. Has puesto atención y espero que ustedes también lo hayan hecho. Para concentrar la información sobre los tipos de trama que nos han mencionado, veamos el siguiente esquema. Tipos de tramas: lineal o cronológica. Los hechos se relatan de principio a fin, tal y como suceden. No lineal o retrospectiva. Los hechos parten del final hacia atrás. Circular. La situación final del relato regresa al mismo punto en donde inició. Una vez identificada la trama y sus tipos, pueden pensar en algún texto que recuerden y que cumpla con alguna de las características señaladas para seleccionarlo y luego transformarlo en una historieta. Profesora, pero cuando se nos presentó la historia del hombre que pasea en motocicleta y sufre un accidente, también se mencionó una entrada, un desarrollo y un desenlace. ¿Esto forma parte de la trama? Sí. Esta tiene 3 elementos que presentan los momentos específicos o importantes del relato. Estos son: partes de la trama, inicio, entrada o planteamiento, hechos iniciales de la historia,
Desarrollo. Acciones encadenadas de la historia. Aquí se encuentran el clímax que da pie al desenlace. Desenlace es la solución del conflicto. Y si cambiamos el diagrama anterior por el contenido de la historia que nos contaron, entonces tendríamos que el inicio, entrada o planteamiento es... Cuando el hombre va circulando en su moto y le sale una mujer que no toma precauciones, ya que el semáforo se encuentra en verde, lo que provoca que el hombre sufra un accidente. Muy bien identificado. En el desarrollo encontramos que... Cuando el hombre despierta, lo auxilian y lo llevan al hospital para su atención y durante su convalecencia pierde la conciencia por ratos y sueña que lo persiguen guerreros para sacrificarlo. Efectivamente, aquí vemos cómo se encadenan los sucesos para formar la historia de este desafortunado hombre. ¿Cuál sería entonces el clímax? ¿Y ustedes ya lo identificaron? Recuerden que el clímax forma parte del desarrollo y es la parte culminante que da pie al desenlace. Considero que el clímax sería cuando está con sus captores e intenta escapar, aunque este sueño ocurre en repetidas ocasiones y genera cierta tensión por saber si lo logrará o no. De acuerdo, esas emociones del personaje al tratar de escapar y no poder hacerlo generan momentos de tensión y duda de qué pasará después. El desenlace es impresionante, profesora. Me sorprendí mucho cuando la historia dio un giro inesperado y el personaje se da cuenta de que en realidad él es un personaje a punto de ser sacrificado y que el verdadero sueño es que él es el hombre accidentado en el futuro. Bien, esta historia corta nos muestra cada una de sus partes y si este relato lo consideran entre sus propuestas, entonces podrían ver los momentos que se deben resaltar para representarla gráficamente. A mí me gustó el desenlace, no me lo esperaba. ¿Identificaron el tipo de trama? ¿Identificaron cuáles momentos del relato deben ser retomados para representar en su historieta? Pero, ¿cuál es el texto que les gustaría analizar para adaptarlo a una historieta? Yo adaptaría... Espera, antes de escuchar tu respuesta, veamos. ¿Cuál es la elección de las alumnas y alumnos? El Principito. Trata sobre un piloto aviador que se encuentra un niño en el desierto del Sahara y también descubre que ve la forma de una manera distinta a la que la ven los adultos. Este mismo niño se enamora de una rosa que para él es especial y única y después la abandona para viajar por todo el universo hasta encontrarse con ese mismo piloto. Pues de Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, trata de una persona que de leer tantas novelas de caballería comienza a volverse loco y a creerse uno. Él va a sus aventuras junto a un labrador llamado Sancho Panza. Con él tiene varias aventuras, algunas no tan buenas, como por ejemplo, en alguna unos pastores lo apedrearon y en otra regresó enjaulado a su casa. Pero hay algunas buenas. De ahí él viaja a Barcelona y se pelea con el bachiller. Después pues le derrota a Quijote de la Mancha y después él se regresa a su casa y ahí recobra la cordura y se muere. La Metamorfosis es una novela escrita por Franz Kafka en 1912. Trata de que él es un comerciante de telas y de una noche para otra se convierte en un animal que es como un tipo escarabajo. Se presenta con su familia y su familia lo rechaza. La única que lo cuida es su hermana, pero con problemas económicos con paso del tiempo, él prefirió acabar con su existencia. ¿Qué rescatarías de ese texto para convertirlo en historieta? Cuando cuida la rosa, cuando llega a conocer al piloto aviador, su forma distinta de ver la vida y también sus viajes por los planetas. Pues a mí me gusta la aventura de los leones, ya que en ella, en una carreta, hay 2 leones. Don Quijote pide que abran la reja de los leones, se asoma uno y no le hace nada a Don Quijote. Él se echa. Desde ahí Don Quijote no quiere ser llamado el caballero de la triste figura, sino el caballero de los leones. Uno estaba trabajando.
2. Amanece siendo un escarabajo. 3. Se presenta con su familia. 4. Lo rechaza su familia. 5. La única que lo cuida es su hermana. 6. Todos preguntan qué fue de él. 7. Todos saben que él es un escarabajo. 8. Se encierra en su cuarto. De acuerdo con lo escuchado, si se conoce el texto, se lleva avanzado un trayecto, pues será más fácil identificar el tipo de trama que maneja y su estructura. Ahora sí, profesora, a mí me gustaría trabajar con el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ya que el protagonista quiere ser joven y bello por siempre, y esto le cuesta bastante caro. Eso suena interesante. Pues bien, vamos a la práctica y deshilemos un texto narrativo para identificar qué rescataríamos de él para representarlo en la historieta. Recuerden que un texto narrativo relata el acontecimiento, ya sea real o imaginario, o la mezcla de ambos. Además, tiene un narrador, personajes y el hecho narrado sucede en un lugar y tiempo. Tomando en cuenta lo anterior, busquen algún texto con estas características. Lo importante es que les llame la atención y que al leerlo y detectar cómo es su trama, de qué habla el inicio, desarrollo y desenlace, tengan los elementos para transformarlo en historieta y compartirla con sus familiares y amigos. Ha llegado el momento de retomar un texto narrativo y pasar a la práctica. Muy bien, profesora. Pongamos manos a la obra. Tomen nota y realicen con nosotros las actividades. Así como existen cuentos clásicos que han sido transformados a historietas, también hay novelas que son leídas en este formato. Una de ellas es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, un clásico inglés que retrata el amor y las formas de alcanzarlo. ¿La han leído? Yo leí extractos. ¿Nos podría contar más, maestra? Claro, los personajes principales de esta historia son la segunda hija de la familia Bennet, Elizabeth. Ella es una joven bella, orgullosa, de personalidad fuerte para su época. A Lizzie, como la llaman en casa, la inquietan las reglas sociales de su tiempo. El otro es el señor Darcy, quien se enamora de Elizabeth, pero al comienzo de la historia se rehúsa a aceptar sus sentimientos, dado que la joven es de origen humilde. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo es su historia? Para conocer más sobre esta novela que refleja parte de la vida en esa época y cómo el amor hace de las suyas, acompáñenme a ver el siguiente video. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Esta historia comienza en Longbourn, cuando una madre ambiciosa intenta casar favorablemente a todas sus hijas. Ellas son Jane, Elizabeth, Mary y Lydia. Así que cuando la madre se entera de la llegada de un joven rico llamado Charles Bingley, ve la oportunidad de casar a una de sus hijas con él. Bingley viaja a Londres, pero regresa al poco tiempo acompañado de su amigo Darcy. Para festejar su regreso, deciden dar un baile en el pueblo, al cual todas las hijas asisten. Jane, quien es la mayor y la más bella, parece tener la mejor oportunidad con el rico y encantador soltero Bingley. Lamentablemente, su mejor amigo, el noble Darcy, lo disuade de esa relación porque la familia de Jane es sencillamente de dar vergüenza y el nivel social no es el adecuado. Al mismo tiempo, Darcy se enamora de Elizabeth, la hermana de Jane, pero ella no puede soportarlo por su actitud tan orgullosa y le rechaza múltiples veces su propuesta de matrimonio. Mientras tanto, la amiga de Elizabeth, la joven Charlotte, se casa con el señor Collins, el pastor hipócrita del pueblo, solo para asegurar su seguridad material. Por otro lado, la menor de las hermanas, Lydia, en un arranque de amor, se fuga con su enamorado Whitcomb, quien tenía múltiples deudas y justo por ellas no estaba seguro de casarse. Pero con ayuda de Darcy, logran concretar su matrimonio y cancelarle las deudas a Whitcomb. Finalmente, a pesar de todos los problemas, Jane y Bingley logran casarse. Y solo cuando Darcy y Elizabeth dejan de lado su orgullo y sus prejuicios, pueden estar juntos y concretar la cuarta boda. Al final,
la señora Bennet está feliz de que sus hijas hayan formado matrimonios tan prósperos. Esta historia nos enseña que para vivir felices debemos de dejar el orgullo y los prejuicios de lado. Fin. Vaya que es una historia interesante y muy bonita, aunque dominada por los prejuicios, la atracción, la pasión, el amor y la conveniencia. Una mezcla de sentimientos y costumbres que reflejan cómo se realizaban los matrimonios de la burguesía inglesa en comienzos del siglo XIX. Así es. Es importante recordar que en Inglaterra, en ese tiempo, el único papel social de la mujer era el de ser madre y esposa. No tenía posibilidad alguna de ambiciones profesionales. Por tal motivo, la señora Bennet, una mujer ambiciosa y humilde, intenta casar a sus hijas y al saber que ha llegado un joven rico a la región, ve la posibilidad para resolver los problemas de la familia. Identifiquemos la trama de esta novela, sus partes y determinemos lo que podríamos representar en nuestra historieta. Trama de orgullo y prejuicio. Si la historia relata desde que la señora Bennet quiere casar a sus hijas hasta que ya todas están casadas y se cuenta cómo sucedió cada matrimonio, entonces, ¿esta es una trama? ¿Ya tienen la respuesta? Recuerden que cuando se cuenta una historia desde el principio hasta el final, suceso a suceso, es una trama... Es una trama lineal o cronológica. Bien, por lo tanto, la historia de Orgullo y Prejuicio es lineal o cronológica. Relata que la madre quiere casar a sus hijas hasta que todas formen un hogar. Ya tenemos identificada la trama. Ahora veamos y escuchemos cómo se fue desarrollando la historia. Inicio, planteamiento o entrada. La novela comienza en Longbourn, la finca de la familia Bennet. La señora Bennet, madre de las 5 jóvenes, está entusiasmada con la llegada del joven Bingley, un joven muy rico, al cual considera el candidato ejemplar para alguna de sus hijas mayores. Aquí se nos plantean los hechos iniciales de la historia. Se dice que con la llegada del joven Bingley, la madre visualiza a alguna de sus hijas casada con aquel buen prospecto, pues eso mejoraría su situación. Ahora que ya conocemos el inicio de los hechos anteriores, ¿qué rescatarían para poner en su historieta? Yo iniciaría mi historieta con una reunión entre la madre y sus hijas, todas en su sala, hablando de la posibilidad de que alguna desposara al joven rico. ¡Perfecto! Ustedes reflexionen cómo iniciarían su historieta con los hechos mencionados. Ahora veamos cuál es el desarrollo. Desarrollo. Los Bennet conocen a Bingley en un baile. Él es un hombre muy sobrio y distinguido y se enamora de Jane Bennet, la hija mayor, pero la hermana del muchacho está en contra de la relación debido a la clase social de ella. Por otro lado, Darcy, amigo de Bingley, desaira a Elizabeth. Jane opina que las hermanas de Bingley son simpáticas, pero Elizabeth las encuentra arrogantes. En esa época, como en otras, las costumbres y el pertenecer a diversas clases sociales se interponían cuando existía el amor entre una pareja. ¿Y qué sigue, profesora? Continuemos con la lectura. Desarrollo. Darcy convence a su amigo de que la familia de Jane tiene un nivel social no adecuado. Al mismo tiempo, Darcy se enamora de Elizabeth, pero ella no puede soportarlo y rechaza su propuesta de matrimonio por considerarlo arrogante. Tienen encuentros y desencuentros. Con el tiempo, ella cambia de parecer, al recibir una carta donde él le explica su actuar. La hermana menor, Lydia, se fuga con un militar llamado Wickman, pero Darcy se asegura de que se casen. Lo mejor de esta historia es que, pese a las diferencias de clases sociales, los prejuicios y el que algunos se opusieran a que los protagonistas se enamoraran, incluso ellos mismos terminan sincerándose y expresando sus sentimientos reales. Veamos cómo termina esta historia. Desenlace. Finalmente, Jane y Bingley se casan. Cuando él vuelve a la ciudad y explica qué razones tuvo para haber desaparecido, suplica el perdón de su amada y pide su mano. Ella acepta.
Darcy deja de lado su orgullo y Elizabeth supera sus prejuicios. Después de varios encuentros y desencuentros, ellas también se casan. Me gustó mucho esta novela, aunque la única preocupación de la madre sea casar bien a sus hijas por cuestiones de dinero, hay diálogos muy buenos sobre el amor y la autoconfianza. Si quieren saber el final de la historia, los invito a que la busquen en internet, descárguenla y a leer se ha dicho. Finalmente, es momento de seleccionar los aspectos relevantes que formarán parte de la historieta. Para este texto narrativo se propone lo siguiente. Momentos para trabajar en la historieta. Inicio. Cuando la señora Bennet habla con sus hijas para informarles que las casará, ya que la situación económica no es favorable. Para el desarrollo proponemos. Desarrollo. Para esta parte se retomaría el baile y el encuentro de las parejas de la historia, cuando Bingley desaparece de Jane, la propuesta de matrimonio de Darcy y el rechazo de Lizzie. Muy bien, ya casi tenemos lo que se representaría de este texto narrativo, pero en forma de historieta. Continuemos. Desarrollo. Lydia, la hermana menor, se fuga con un apostador y Darcy los casa. Elizabeth recibe una carta en la cual Darcy le explica sus actitudes. Después de la lectura, logra ver en él a un hombre de bien. Concuerdo con usted, maestra. Yo también retomaría esos puntos para mi historieta. Y por último, ¿qué se pondría en el desenlace? Desenlace. Darcy reitera su petición de matrimonio y Elizabeth finalmente acepta. Jane y Bingley también se casan y la meta principal de la señora Bennet se cumple. Ahora veamos un ejemplo de la historieta con este texto narrativo, elaborado por su compañera Karin Martínez. A través de este conjunto de viñetas se nos muestra el lugar donde ocurre la historia. Se presentan los personajes y los motivos e intenciones de la madre, es decir, se plantea el inicio de la historia. En el desarrollo de la historieta, la señora Bennet llevó a sus hijas al baile y observamos cómo se conocen y empiezan a interactuar Elizabeth y Darcy y su primer desencuentro. Elizabeth y Darcy se saben enamorados, aunque se rechacen. Lydia planea su casamiento con Wickham e inicia una serie de encuentros y desencuentros. Al final, la señora Bennet se siente complacida porque logró concretar 4 matrimonios exitosamente. Todos fueron felices gracias a que dejaron de lado el orgullo y el prejuicio. Una vez que hemos analizado este texto narrativo y cómo se ha transformado a historieta, comprobemos lo aprendido con el reto de hoy. Seleccionen el texto narrativo que más les haya gustado, reléanlo y llenen el siguiente esquema. Con él se podrán guiar. En la primera columna, coloquen los aspectos que se analizarán y en la segunda, complementen lo siguiente. El nombre del texto que seleccionaron, el tipo de trama identificado, una breve explicación del inicio, desarrollo, desenlace y anoten los momentos que son importantes para representarlos en su historieta. En esta sesión abordamos el aprendizaje esperado, transforma narraciones en historietas con el propósito de analizar trama y una estructura de narraciones para evaluar su manejo en historietas. Ahora ya cuentan con herramientas para analizar un texto narrativo, identificar su trama, ubicar el inicio, desarrollo, desenlace y elaborar una historieta. Será un reto que con su imaginación y creatividad podrán lograr. Para apoyarse y reforzar el conocimiento abordado en la sesión, pueden apoyarse de sus libros de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, respondan y vinculen las preguntas y lo aprendido. Busquen en libros que tengan o pregunten entre sus familiares sobre algún texto narrativo que recuerden. Si les agrada, con su ayuda podrán modificarlo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre tejiendo y destejiendo historias.
Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres